Bueno, saben, cuentavientes, que en nuestra sección ¿Cómo le hacen? Nos encanta hablar de cómo le hacen personas que son muy visibles, que son muy públicas, que son cabezas de empresas y que nos compartan a todos los que estamos en esta audiencia su historia y cómo llegan a ser quienes son y cómo le hacen para hacer todo lo que hacen, porque creo que son historias sumamente inspiradoras para todos ustedes allá afuera, que son emprendedores, que son empresarios de pequeñas y medianas empresas y que un día quisieran ser del tamaño de, por ejemplo, farmacias similares. Déjenme decirles quién es Víctor González. Víctor González lleva 15 años dentro del grupo Por un País Mejor y al frente de farmacias similares. También al frente de Simi Planeta, que tiene 35 proyectos de preservación y rescate ecológico, apoyando a 24 organizaciones ambientales. También tiene Colonia Simi, que restablece el tejido social en comunidades de alta marginación. Fueron nominados para el Premio Nobel de Paz. Son los segundos miembros latinoamericanos en ingresar al Consejo Internacional de UNICEF este 2024. Aparte de que tienen más de 9,000 farmacias similares. No para en querer democratizar la salud, sino en verdaderamente comprometerse para ser parte del impacto que necesita la sociedad para ser todavía mejor. Víctor González, ¿cómo estás? Muy bien. Te veo en redes, bueno, muchos de ustedes lo conocen porque es muy activo en redes sociales, pero también porque fue uno de los jueces de Enchúlame el Changarro. Tú eres parte de un negocio familiar. Y creo que esto va a ser muy educativo para todos los que nos escuchan, Víctor, porque a lo mejor algunos de ustedes son parte de un negocio familiar, no importa del tamaño que ese sea, y la complejidad como heredero y como hijo, no solamente de preservar el legado, sino de llevar ese negocio al siguiente nivel y de adecuar y transformar el negocio, no perdiendo su objetivo inicial, pero poniéndose al día con las necesidades del mundo y de la sociedad. What a reto. Sí, la verdad es que no ha sido fácil. Muchas veces la gente piensa que nacer como el hijo del dueño es fácil. Para mí no fue nada fácil. Mi familia siempre ha sido de tú te tienes que ganar las cosas, nada es dado. Yo recuerdo que la primera vez que yo entré a farmacias similares fue porque yo quise, no me pagaban nada. Yo estaba muy joven y empecé buscando, pues, ¿qué hago, no? A ver, ¿quién me enseña por aquí, por allá? Nadie me quería enseñar nada. Iba de área en área hasta que fui encontrando dónde podía sumar y qué es lo que me gustaba, ¿no? Qué era lo que me apasionaba y siempre me apasionó el marketing y las ventas. Y fui armando mi camino, fui armando mi equipo, me fui formando a base de muchos trancazos. La verdad, no fue fácil. A ver, y quiero un ejemplo de esos trancazos que uno se da cuando es joven y cuando estás entendiendo cómo funciona un negocio, que sea de tu familia o no. Bueno, pues es que uno tiene 18 años y piensa que es el rey del mundo y que sabe todo y te das cuenta que no sabes nada. Te das cuenta que tienes que aprender, tienes que empaparte, tienes que meterte a la farmacia, en mi caso, tienes que meterte al centro de distribución, cargar cajas, tienes que entender todos los ángulos del negocio para poder realmente agregar al negocio. Entonces no es de la noche a la mañana y creo que es una mentalidad muy, muy entendible. Todos los jóvenes creemos que ya estamos listos, ¿no? Pero hay que aprender mucha disciplina y mucha humildad también para decir, oye, tengo que aprender, ¿no? Y fui creciendo, fui ganándome el respeto de la gente, pero sí, al principio pues hubo muchos trancazos. A mucha gente pues no le gustaba que el chavito, el junior, el hijo del dueño llegara a querer sumar ideas, a decir, quiero hacer esto, vamos a hacer el otro. Obviamente no les gustaba, pero estoy muy agradecido con todos los directores y toda la gente que me guió y que me dio mis trancazos y que me dijo, no sabes nada o no, tienes que aprender. Claro. Porque gracias a eso me forjé y me formé como en la persona que soy. Si no hubiera sido por ese camino de, no son 15, ya 18 años, bueno, 15 años tomé la presidencia, pero ya llevo 2 años cachito en la presidencia, entonces 17 años y medio. Pero sí, y no cambiaré nada. La verdad, les soy muy agradecido a todas estas personas. Pero es muy interesante para todos los que nos están escuchando, que están empezando su carrera profesional y que algún día quieren a lo mejor montar su propia empresa, entender, fíjense bien lo que les voy a decir, cuentavientes, Víctor, que yo creo que de los
talentos o de las virtudes más grandes que puede tener un emprendedor o la cabeza de cualquier compañía es saber lo que no sabes. Exactamente. Y creo que tuve muchos maestros en el camino, y el tema de la humildad y también el tema de la autorreflexión y entender mis fortalezas, mis debilidades, me ayudó mucho. Hoy se habla de inteligencia emocional. Para mí la fue clave, porque el saber no reaccionar ante los impulsos y poder controlar mis emociones y tener esa humildad de decir, a ver, voy a seguir aprendiendo, sigo aprendiendo, no tomarme las cosas personal. Y seguir aprendiendo agachando la cabeza, aunque pensabas que no tenías que agacharla, sí, me forjó y me hizo un ser humano mucho más completo y complejo. Y gracias a esos talentos que fui desarrollando durante muchos años, no es de la noche a la mañana, hoy sí, cuando tomé la presidencia, que también no me la dieron, fue porque era lo que había, así literal. Sí, sí. Mi papá dice, no, pues era lo que había. Entonces, sí. Era lo que hay. ¿Es con él o no hay nadie? Y pues fue viendo que ya me había ganado a la gente, que ya tenía toda la experiencia del mundo, que sabía, que ya tenía el conocimiento nato, sí, y el respeto. Y fue viendo que todo estaba bien, agarrando confianza, hasta que ya al año, bueno, ok, ya. No está tan verde como pensé, ¿no? Claro, y sabes que cuando hemos hablado de emprendedurismo en este programa, siempre los hemos cuestionado a todos ustedes que son cabezas de empresas o que están empezando sus proyectos, que una de las preguntas que tienen que hacerse y poder contestar es, ¿esto que estoy haciendo yo hoy, qué diferencia va a hacer en la vida de los demás? ¿Cómo estoy mejorando el mundo en el que vivo a través de este proyecto? Y uno a simple vista podría pensar que las farmacias similares son ese muñeco tan adorado desde Adele hasta ustedes díganme quién, que es el doctor Simi, y que lo que la empresa hace es vender medicinas, así como pensaríamos que McDonald's vende hamburguesas o que IBM en su momento vendía computadoras. Pero McDonald's no vende hamburguesas, McDonald's vende sonrisas. Farmacias similares no vende medicinas. Farmacias similares vende acceso a una mejor salud, que es un approach muy diferente. Entonces, ¿cuál era el sueño inicial? Digo, el sueño de mi papá, y me acuerdo porque desde chiquito yo estuve muy pegado a él y me llevaba a todos lados. Sí, él tiene una gran empatía por la gente. Entonces, la historia de farmacias similares te la cuento. Digo, mi papá se quedó con el laboratorio de su papá, igual no fue dado, de hecho no lo quería, y él se lo ganó a pulso. En un momento ya crítico, el laboratorio donde está a punto de cerrar, él llegó a rescate del laboratorio por lo que aportó y se lo ganó. Digamos que no había de otra, ¿no? Y lo ganó y lo fue creciendo, como dices, lo creció muchísimo. Y bueno, la historia de Simi es que él siempre vendía medicinas al gobierno, al IMSS. Nosotros eran proveedor del IMSS de toda la vida. Tiene 80 años el laboratorio Best, que es de la familia. Y un día se va a Acapulco y se enferma de una gripa, pide un Ambroxol, manda a comprar un Ambroxol y se le hace carísimo el precio. Y dice, oye, ¿pero cuánto cuesta? ¿Por qué cuesta tan caro? Y se acuerda de que él fabricaba ese medicamento. O sea, habla al laboratorio del producto y ¿cuál es el costo de ese producto, no? Y se da cuenta que hay un margen bestial de utilidad. Y entiende en ese momento que, bueno, para él se le hizo caro, pero él es de los pocos afortunados. Pero ¿cuántas personas no tienen acceso a un Ambroxol? A un Ambroxol, que es un producto bastante sencillo. No ni siquiera es algo tan complicado. Y ahí nace la empatía de, oye, pues ese 95% de la población que no tiene acceso, no tiene esos 400 pesos, los quiero ayudar. Y realmente la empresa nace con la intención auténtica de dar acceso a millones de mexicanos que no tenían acceso. Antes se curaban muchas veces con rezarle a la Virgen de Guadalupe. Claro. Por eso él siempre dice que el doctor Simi se vuelve el enfermero de la Virgen. Claro. Hacer medicamentos de buena calidad, accesibles para un gran grueso de la población. Porque la salud es de entrada un derecho humano. Es un derecho. Ahora, la sangre nueva, cuando está bien canalizada en una empresa, y ese es tu caso, porque hemos visto cómo ha sido un caso de éxito públicamente ante tantas cosas y en tantas áreas, no se queda solamente en tener más farmacias o crecer el negocio o vender más, sino en qué momento tú te das cuenta que farmacias similares a lo mejor tiene el poder
para hacer mucho más por los demás? Es que yo creo que desde el inicio, Farmacias Similares, de hecho el grupo, porque es un grupo de varias empresas y fundaciones, se llama el Grupo por un País Mejor. O sea, la intención siempre fue mucho más profunda y más trascendental que solamente vender y ganar. Entonces siempre hemos tenido esa, le llamamos mística nosotros, esa mística de querer transformar, de ayudar. Entonces sí, digo, siempre mi punto es que siempre lo he sabido, que Dr. Simi representa mucho más que una empresa comercial. Pero sí, se le han ido integrando muchísimas variantes y hoy se vuelve un símbolo que unifica a ricos, a pobres, a enfermos, a no enfermos, a latinoamericanos ya. Estaba en París y saqué un Dr. Simi, se me acerca, Dr. Simi. ¿Y de dónde eres? ¿De México? No, de Costa Rica. Y dije, wow. ¡Qué cool! ¡Qué cosa!, ¿no? Entonces, sí, el poder que tiene el Dr. Simi como símbolo es impresionante. A ver, veo que tienes Colonia Simi, ayudando a restablecer el tejido social en comunidades de alta marginación. Tienes Simi Planeta, que apoyan a más de 24 organizaciones ambientales. Como dices tú, todo bajo el paraguas del Grupo por un País Mejor. Ahora están participando con el Consejo Internacional de la UNICEF para hacer una diferencia en la vida de los niños en Latinoamérica. ¿De dónde sale este interés de ayudar? Es nato. Yo recuerdo desde que era joven, antes de Farmacias Similares, mi papá siempre me ha enseñado a ayudar. Nosotros vivíamos en Cuernavaca y desde antes tenía un movimiento anticorrupción, Movimiento Nacional Anticorrupción, y tenía una fundación, la Fundación BEST, que era del laboratorio, donde repartía despensas a miles de instituciones de caridad. Entonces, ha sido algo como, yo creo que es genético, porque también muchos de sus hermanos también son luchadores sociales y siempre han tenido esa inquietud de ayudar a la sociedad. Mis abuelos tienen casas para gente mayor, las Margaritas. Entonces siempre mi abuelo, que es sacerdote, también tiene varias fundaciones, ayuda a muchas personas. Fue director, rector de la Ibero, pero también siempre ha tenido proyectos sociales y de educación y de ayuda. Entonces hemos tenido esta inquietud, esta espinita desde que me acuerdo, y yo creo que viene de toda la familia, de los dos lados, mi mamá y mi papá vienen como nato, esta intención y estas ganas de querer contribuir y ayudar a la sociedad. Claro. Y bueno, y a mí específicamente le sumo la parte del planeta, porque eso ya viene más como mío, la parte de ayudar al planeta, a los animales, a las plantas, a cuidar nuestro mundo. Claro. ¿Hoy cuántas farmacias tienen? 9,300 farmacias en México y casi 500 en Chile. El tema es que el número va cambiando todos los días, casi. Pero este año vamos a cerrar con 10,000 farmacias totales entre México y Chile. Y Chile. ¿Por qué Chile? En un momento, mi papá también era igual de loco que yo. Se nos ocurrieron muchas ideas. Entonces decidió irse a abrir toda la América Latina. Agarró un avión y dijo, voy a abrir farmacias en todos los países que pueda. Intentó en diferentes países, abría una o dos y veía qué pasaba, como un experimento. Y de casualidad, tenía una novia en ese entonces, era chilena, y le dicen, oye, ¿por qué no vas a Chile? Terminó yendo a Chile, abre 3, 4 farmacias y es un hitazo. En Chile es un hitazo. Y hoy Chile es impresionante. Somos por quinto año consecutivo la marca más querida de todo el país. Wow. Los chilenos. Somos queridísimos en Chile. Ok, ahí te van 2 preguntas. Para todos los que están escuchando, que están empezando con su negocio, ¿cuál sería tu más grande consejo para crecer la compañía? ¿Cómo te vuelves en un unicornio? ¿Cómo exponencias el tamaño de lo que estás haciendo? ¿Cómo lograron empezar con cuántas? ¿Empezaron? Con una. Con una, a tener casi 10,000. ¿Cuál es ese consejo? El primer consejo que yo les doy, es lo que yo siempre quiero decir, es tengan claro cuál es tu misión, o sea, ¿por qué lo haces? Que yo le llamo propósito superior, en Capitalismo Consciente se llama propósito superior. Aquí era muy claro, era abrir la salud, que es el bien más preciado, que debe ser un derecho, a todo el mundo, porque cuando la gente, si no tienes salud, no tienes nada. Entonces, ese es nuestro propósito superior. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres contribuir a la sociedad, al planeta? ¿Cómo quieres solucionar un problema existente? ¿No? Eso es tenerlo bien claro. Y que te guste, que te encante, que tengas pasión. O sea, si no hay pasión, no hay forma de lograrlo, porque si no tienes pasión por lo que haces, yo otra vez trabajo
no a veces, yo todas las semanas trabajo sábado, domingo, todo el tiempo estoy creando porque me gusta. Si no me gustara, no lo haría. Entonces, propósito superior claro, pasión y créetela. O sea, creértela es muy importante y hacer las cosas al momento. Algo que yo le aprendí mucho al señor González, a mi papá, fue, si tienes una idea, en ese momento, apúntala y haz algo al respecto. Del pensamiento a la acción, dice mi mamá. Directito. Nosotros tenemos un dicho que es muy sencillo, hechos sí, palabras no. Mucha gente habla mucho, mucha gente echa mucho rollo, quiere explicar, arma un business plan súper completo. O sea, te tardan un año en hacer el business plan y no hace nada. Claro. Piensa y actúa. O sea, Farmacias Similares empezó en un cuartito, en una oficina sin computadora. Y prueba y error. También prueba en poquito. No inviertas millones, no te endeudes, sino empieza por una idea y prueba en chiquito. Y ve el feedback y vas a ir moldeando y ajustando la idea y mejorándola y no tengas miedo. El fracaso es parte del éxito. Gracias al fracaso aprendemos que podemos cambiar o mejorar. Y acuérdense, la vida se mide en resultados, como les decimos mucho en este programa. A ver, no sé qué preguntarte primero. Cuéntame la historia de cómo nace el Dr. Simi, el personaje, y cómo creas ese vínculo emocional entre tu consumidor, inclusive entre los que ni siquiera a lo mejor te consumen, y la marca. Porque Dr. Simi o Farmacias Similares ya es un love mark para mucha gente allá afuera. ¿Cómo lograste esto? Y cuéntame la historia del personaje. Bueno, en la historia, lo que yo tengo entendido está basado, fue completamente una idea de mi papá, Dr. Simi. O sea, Dr. Simi sí es tu papá, físicamente. Él sí. ¿Se parece a tu papá? No sé si se parece, pero en la personalidad yo diría que sí. Él sí se considera, y hasta se cambió el nombre a Víctor González, Dr. Simi. Porque sí es basado en él, pero también tiene una inspiración de un personaje del cine mexicano, Joaquín Parlabé. Sí, claro. Entonces le gustaba mucho Joaquín Parlabé. Entonces sale de ese específicamente, de él mismo, y también creo que tiene algo que ver Disney. Ajá. Siempre fue muy fan de Disney y de Walt Disney. Pero ¿en qué momento tu papá dice, voy a hacer un personaje que le voy a poner Dr. Simi y voy a poner unas botargas afuera de la farmacia? Él es muy extremadamente creativo para los nombres, Dr. Simi, o sea, todo está como muy... Y tiene una capacidad de síntesis impresionante, o sea, la capacidad de hacer lo complicado sencillo. Entonces, así le llegan muchas ideas y así llegó el Dr. Simi, pero yo creo que él no lo dice, pero yo estoy seguro que viene por el gran amor que tiene por Disney, o sea, la gran admiración por Walt Disney, y Joaquín Parlabé y él mismo. Y desarrolla esta caricatura. Ok, has creado un love mark. ¿Y de dónde crees que nace ese vínculo emocional tan cercano que tienes con el consumidor final? Yo creo que no ha sido una cosa de la noche a la mañana, sino es una suma de muchísimas cosas que el Grupo por un País Mejor ha hecho durante 27 años. O sea, creo que el ser realmente una empresa auténtica, con una misión clara y querer realmente ayudar y a través de acciones ayudar a millones de mexicanos con alimento, con brigadas médicas, con despensas, con clínicas, pues con la suma de cosas que hace el grupo, que es impresionante, es muy diverso, ha generado un vínculo con los corazones de muchas personas. Oye, a ver, ¿cómo acabó el Dr. Simi en manos de Everybody and Their Brother y Adele? Quiero esa historia. Es que no, es una diosidad, yo le llamo, una casualidad, de una niña que compra el peluche por primera vez hace ya como 2 años y medio, que tiene la tendencia en una farmacia. Tengo entendido que había cortado con su novio, iba triste, pasó por una farmacia, era cliente de Simi, ve el Dr. Simi, lo compra porque lo vendemos en las farmacias, se lo lleva al Corona Capital y medio que está jugando con él y la gente por ahí le dice, aviéntalo, lo avienta, lo recibe esta cantante noruega, Aurora, y lo recibe con mucho amor, lo abraza, le hace fiesta, sale en redes sociales. Y paso 2, a alguien más se le ocurre hacer lo mismo en Monterrey con Coldplay. Entonces lo recibe Coldplay, le hace fiesta a Coldplay y de ahí pum, y vámonos. O sea, ¿cuánto pagarían ustedes, cuentavientes, que tienen marcas o que tienen negocios
porque esto les pasará a ustedes. Es que eso ni es siquiera una lo puedes pagar, yo diosidencia, creo. eso es que es priceless. No lo puedes Es pagar. priceless. Yo ahora que estuve el año pasado viendo a Adele en Las Vegas, claro que le llevaron un Dr. Simi y vimos todos los videos ahí rondando. No, él tiene como 200. O sea, no creo que haya mejor publicidad que esa. Pero lo más lindo de la historia detrás del Dr. Simi es quién lo hace y a dónde va el dinero de las ventas del Dr. Simi. Y creo que ese es el secreto por detrás del poder de esta tendencia. El peluche está hecho por Cinia. Es una fábrica independiente en Puebla que se dedica a hacer el peluche con gente que tiene algún tipo de discapacidad. Y es impresionante la diversidad. No creas que solamente hay gente en silla de ruedas. Hay gente que no escucha, gente que no ve, hay gente con autismo, hay todo tipo de discapacidades, ¿no? Y ellos emplean a la gente que muchas veces, no, la mayoría de las veces no tiene oportunidad de conseguir un trabajo y que les paguen bien, etc. Y los mete a la fuerza de trabajo. Se ha cambiado vidas gracias a la producción de este peluche que lo hacen a mano. Cinia empezó haciendo 128 peluches cada mes. Hoy hacen 128 peluches cada media hora. No es cierto. O sea, hacen como 100,000 peluches al mes. Y no estamos cubriendo el 100% de la demanda. Claro. Y lo más impresionante es cuando vas a Cinia, la energía que se siente. Claro. Ellos están felices haciendo el peluche. Oye, ¿y el Dr. Simi solo se vende en las farmacias similares junto al Ambroxol? Se vende, mira, se vende algunos en farmacias similares, el tradicional y alguna edición especial. En Similandia, que es nuestro concepto de Signature Store, tenemos ediciones especiales. Sí. Y estamos abriendo ya Similandia 2, que va a ser una locura. Te voy a invitar en el centro histórico. Es un edificio completo. Entonces ya estamos entrando como el negocio de parque, mini parque de diversiones. Que no es un parque de diversiones, pero sí tiene muchos juegos y le llamamos la farmacia más moderna del mundo. Y ahí vendemos mucho más variedad de ediciones. O sea, junto al Ambroxol va a haber una resbaladilla, ¿o cómo? No, ya tenemos una similar. Cállate, ¿por qué nunca se me ha informado que existe Similandia 1? Similandia, yo la inventé también. ¿Cómo? ¿Dónde está? Está en el sur, en Centro Comercial Gran Sur. Okay. Y es un espacio como de 300 metros cuadrados. Tiene una farmacia, pero es completamente moderna, con pantallas digitales. Tenemos un juego de VR, donde te metes y juegas como si fueras el Dr. Simi, matando viruses. Y tienes otro juego donde bailas con el Dr. Simi, con la tecnología Kinect. Y tienes un espacio de Simiplaneta donde entras y te sientes en el Rainforest Café. Y hay sonidos y ves los ecosistemas. Y tienes una tienda especial donde puedes comprar todas las ediciones especiales y comprar la ropita al Dr. Simi, o disfraces. Y tenemos loncheras y tenemos todo tipo de souvenirs especiales del Dr. Simi ahí. Y además la farmacia. Entonces, ¿No va a haber doctora Simi nunca? Había doctora Lares. Estoy buscando revivir a la doctora Lares. A la doctora Lares. Similares. ¡Ay, cállate! ¡Qué belleza! Como que fue una iniciativa que se quiso hacer hace muchos años, pero necesita pulirse. Entonces, ok, sensacional. Oye, ¿qué se siente estar nominado para el Premio Nobel de la Paz? Es un honor, realmente es un honor y es impresionante hasta dónde ha llegado el grupo. Quiero aclarar que está nominado es el grupo por un país mejor, la organización como tal. Y creo que es una muy buena iniciativa, ya que es momento de también reconocer a empresas y fomentar que organizaciones y empresas privadas busquen hacer el bien y transformar sociedades, porque si dependemos 100% de esperar a que el gobierno haga algo o una sola persona haga algo, creo que estamos muy limitados. Entonces, ojalá y gane el grupo por un país mejor, que creo que sería muy positivo para incentivar e inspirar a otras organizaciones privadas que tienen dinero, porque necesitas dinero, necesitas generar recursos para ayudar. Es algo que va de la mano, ¿no? El que seas parte de un linaje del que eres parte no significa que el éxito está comprado. Y conocemos tantas historias de las nuevas generaciones que lejos de crecer el negocio, lo acaban quebrando, lo acaban tronando, lo acaban hundiendo y creo que todos hemos visto esas historias de terror. Pero siempre hemos dicho en este programa que el éxito es para quien está dispuesto a trabajarlo.
Y tenemos esta percepción que la gente muy exitosa, que ha hecho cosas extraordinarias, tiene superpoderes o tiene una inteligencia privilegiada o necesariamente viene de cierto nivel de privilegio. Y yo siempre he dicho que, número uno, si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen. ¿Cómo es tu vida? ¿Y qué precios pagas a nivel personal para tener la empresa que tienes? Mi vida es súper movida. Todos los días. ¿Trabajas sábados y domingos? Todos los sábados y domingos estoy co-creando solo con mi papá. Estoy en ideas, hablando. O sea, you are a workaholic. Sí, la verdad es que sí. Enfermo del trabajo, sí, ¿ok? Porque me apasiona. Por eso decía, claro. Es que si quieres lograr algo grande, no hay otra más que disciplina y trabajo fuerte. O sea, todos los días. Pero para lograr eso tienes que estar apasionado. Pero sí, no es fácil. Yo estoy acostumbrado a ganarme las cosas por resultados. En la organización, todos los que me conocen y han estado conmigo los últimos 17 años, he dado tan buenos resultados, gracias a mis proyectos, que ha sido creciendo a base de resultados. Nadie me dio nada, nadie me regaló nada. Y si no hubiera sido yo el que tuviera la capacidad, habría alguien más en mi lugar o alguien de no la familia. Es así, el señor Pero González, son muchas noches de desvelo. Muchas noches. A lo mejor no pudiste enfiestar como lo hacían muchos de tus amigos, sí. ¿no? Farandulear, acostarte a las 5 de la mañana, no trabajar sábados y domingos. O sea, es un chorro de chamba. Claro. Yo lo que recomiendo y cómo yo lo hago, porque si ven mis redes, pues sí verían, este cuate está en París, luego está acá, luego está allá, luego voy a dos lugares en un mismo día, luego tengo juntas de X y luego de otro tipo de cosas, veo laboratorios, veo farmacias, veo marketing. Pero ¿cómo lo logras? Es también priorizando tu salud. Yo priorizo mi well-being, o sea, mi bienestar, todos los días. ¿Cómo? Me enfoco mucho en elevar mi bienestar, en sentirme bien, como durmiendo bien, haciendo ejercicio prácticamente todos los días. Y me doy un espacio, en el espacio que me funciona en la mañana a mí, para hacer mis cosas. Entonces me levanto, medito todos los días, hago ejercicio 5 o 6 veces por semana, hago ayuno intermitente de lunes a viernes, Bien. 16 horas. Sí. Entonces soy muy disciplinado conmigo mismo, porque es la única manera de que me permite poder hacer todo lo demás. Si no explotas. 100%. O sea, hay un burnout, el famoso burnout, ¿no? 100%. Entonces, priorizarte a ti dentro de tu agenda. O sea, creo que es clave eso, para poder ser alguien extraordinario y lograr muchas cosas. Oye, tener la energía para hacer todo eso. Víctor, un placer platicar Gracias, contigo. Muchas igualmente. felicidades por todo lo que Gracias. han logrado contigo al frente. Y bueno, si quieren seguirlo en redes sociales. Victor.gonzalez.herrera. Ajá. Y en TikTok es Picles. No me sé. ¿Cuál es el TikTok? Picles. ¿Así de qué? ¿Picles? ¿H? Big Gles. Big Gles. ¿Estás seguro? Ah, yo entendí pickles as in pickles. Big Gles de González. Ah, V-I-C. V-I-C. G-L-E-Z. Z. Ya estamos. No. ¿No? ¿Tampoco? Es Ah, Big Big Gles H. Sí, Híjole, qué Yo ni me bárbaro. sé mi Qué propio- vergüenza Qué no saberse en vergüenza, no me sé mi TikTok. propio TikTok. No, pero síganlos en redes porque es una historia muy inspiradora de cómo se construyen las grandes compañías con grandes misiones para la sociedad. Gracias, Víctor. Gracias a ti.